Gracias, Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, después de ver toda esta presentación de los mercados tan internacional de María Luisa y toda la problemática de la curva de potencia y con red eléctrica con Alberto, pues bueno, bajo un poquito más a la realidad de los sistemas, de las instalaciones, ¿no? Voy a enfocar la presentación, intentaré ajustarme al tiempo ese de los 20-25 minutos, a dos líneas, dos conceptos, dos partes fundamentales. Una, todo el tema de las retribuciones, el famoso Real Decreto 661, que, como sabéis, aprobó este año en el mes de mayo, el mes de junio, entró en vigor el día 1 de junio de este año, y que son primas, son retribuciones. ¿Qué otras ayudas hay? Son subvenciones, o sea, primas son a la producción del kilovatio hora eléctrico y subvenciones es a la inversión, tanto desde el punto de vista de la administración central como autonómica, incluso como ayuntamientos. Bueno, ver todo ese panorama que bueno, a veces es un poco farragoso, las subvenciones y demás, y luego ver un poquito la tecnología que está alrededor de todo este régimen especial, que es bueno lo que aquí se ha titulado Perspectivas de futuro en todos estos aspectos tecnológicos. Bien, el otro día suscitó aquí un poco de debate cuando se habló, cuando estaba el profesor de Sevilla y bueno, con todos los temas de qué era el subvencionado y qué no era subvencionado. Bueno, no voy a entrar en ese debate porque bueno, el tema de subvención, o el tema de ayuda, o el tema de retribución, o el tema de prima, pues puede haber bastante debate, sobre todo en el tema de la internalización o externalización de los impactos medioambientales de cada una de las energías, ¿no? Este es a mi juicio y en general el debate, ¿no? Qué energías se internalizan y qué no internalizan en sus costes el impacto medioambiental. Sería entrar en paralelamente a las tarifas, colocar los impactos medioambientales de cada energía, aunque está hecho por ahí en estudios, en el IDAE concretamente hay uno de ellos. Bien. Esta curva precisamente la puso María Teresa, la puso más actualizada y bueno, yo creo que a todos es familiar, ¿no? Que lo comentó ella. La procedencia del gas, de qué países es. Bueno, para situarnos un poco, es un modelo basado en la descentralización, en lo distribuido, con aspectos de sostenibilidad, como indica el propio régimen especial, ¿no? Y que intenta, bueno, pues el distribuido intenta alejarnos o complementarnos en la línea del MIS, por supuesto, como se acaba de decir antes por parte de Alberto, nada es la panacea y convivir con todo. Entonces, en una central esto es conocido, ¿no? Hay unos rendimientos, aquí se dice del orden de esta energía se pierde. Obviamente hay procesos de ciclos combinados que se han citado y más que podrían tener una eficiencia muy alta, del 40 y tantos, del 50, ¿no? Pero también hay centrales de carbón y demás con ciclos que estaría con rendimientos del 30 o 30 y algo, ¿no? Es decir, que toda esta energía se pierde. Esto es conocido y no va a entrar en ello. Este es un tema que bueno, yo lo he analizado varias veces, lo he publicado por ahí en algunas revistas y soy capaz de explicarlo. El TDV valora muchos aspectos, no es un rendimiento, como veis, en ordenadas de la producción y transporte, o sea, lo que se cae en la producción que vimos en la anterior transparencia y luego, por supuesto, en el transporte, ¿no? Sino que además los costes que citaba antes medioambientales. Si la energía y el medio ambiente están ya muy relacionadas, pues tiene unos costes medioambientales cada energía. Podemos ver que este estudio está hecho toda la energía primaria que entra en un sistema. El otro día Valeriano Ruiz Hernández hizo una exposición de que era primaria, que era intermedia y que era final, ¿no? Toda la energía primaria entra en un sistema y se consume una energía final, en este caso energía eléctrica, que a determinadas horas, pues los sistemas, como sabéis, tienen un rendimiento peor cuando la temperatura aumenta, se eleva la temperatura de condensación, los rendimientos por el propio ciclo de Carnot son mucho más pequeños. El transporte, si la carga aumenta, esto sería inverso a la carga, cuando aquí la curva esta es baja, la carga es alta, como consecuencia de aumento de la carga en las líneas, como consecuencia de aumento de la temperatura, quiere decir que un kilovatio hora consumido a estas horas punta, a las 14, a las 15 y 16 horas, tiene unos impactos medioambientales mucho mayor, porque se perdió mucho más, el sistema era más ineficiente eléctricamente.
Entonces, todos estos costes medioambientales se reflejan aquí y los rendimientos en términos de la inversión serían peor. O sea, sería vender una energía donde se ha empleado muchísimo más energía para producirla que a otras horas, ¿no? Esto es lo que refleja el TDB. Hay estudios hechos en países enteros, en comarcas enteras. Este es un centro de investigación de energías renovables donde dice que a dónde van las distintas fuentes de energía. Bueno, ahí podéis ver dónde van pues, temas como fotovoltaica, temas como biomasa, que es la base, ¿no? Y bueno, vamos a ver, hecho este preámbulo que María Luisa comentó antes algunos aspectos de él, vamos a ver el 661, que es un poco el que orienta todo esto. Yo supongo que muchos de los que estáis aquí conocéis este Real Decreto, que ha tenido bastante polémica y por parte de todos los miembros que intervienen en la discusión de este Real Decreto, asociaciones, la Administración, distintos organismos, ¿no? Antes de este Real Decreto de régimen especial ha habido otros, el 416 del 2004, en el año 98, el 2818 y en el año 94, anterior a la Ley del Sector Eléctrico, como sabéis, es la Ley 54 del 2007. De 1997. Este Real Decreto contempla todas las energías renovables y la cogeneración. Bueno, comentar un poco los impactos que ha tenido, el ámbito de aplicación, los derechos y obligaciones que tienen los productores de energía eléctrica. Es un Real Decreto que establece unas primas para aquellos que producen energía eléctrica y la vierten a la red. Pueden consumirla, ¿no? Pero no es rentable en ningún caso. El régimen económico que hay, los mecanismos de oferta, que yo creo que esto se ha hablado hoy ya, la modificaciones a la anterior a este, al 416, y bueno, ver algunos ejemplos. Establece varias categorías, concretamente 3, la A, la B y la C, y grupos y subgrupos. El A1, en este caso, un grupo, y luego distintos. Ahí tenéis el primero que empieza con A, que es las cogeneraciones. Hay 4 cogeneraciones con los combustibles que veis ahí. Efectivamente, una cogeneración a gas no es una energía renovable. Sería una cogeneración pues, del grupo A1-3 con biogás, con biomasa o con otras energías renovables, ¿no? Hay otros, se desarrollan aquí unas tarifas, el A11, A12, A13, con distintos combustibles y en función de una potencia. Hay distintas opciones, ir a una tarifa regulada, una tarifa fija, que es la que hay reza, con unos complementos. Un complemento, hay 3 complementos, un complemento por eficiencia, en el caso de cogeneración, un complemento por discriminación horaria y un complemento por energía reactiva. O, en algunos casos, para potencias grandes, como podéis ver hay algunos, hay una prima de referencia. Falta una columna a la derecha que es unas variaciones de la prima de referencia. Es decir, si cuando te vas al mercado y eliges una prima y por la variación que haya en el mercado te dan esta prima de referencia, hay unos límites inferiores y superiores a esta prima, que estarían en otra columna y se fijan. Bueno, pues fuera de esos límites no tiene bonificación y por debajo tiene una cobertura, ¿no? Esto venía un poco a cuento, pues que bueno, fue muy conocido el asunto de eólicos, donde ir al mercado pues era muy ventajoso y, bueno, dicho por muchos financieros, ¿no? Pues una situación demasiado ventajosa que el Real Decreto 661 ha intentado cortar por arriba y obviamente pues también protegerles por abajo a estos inversores. Voy a decir que detrás de todo este marco regulatorio pues ahí se desarrolla todo un esquema financiero de todas estas inversiones, ¿no? Donde a las entidades financieras pues les da bastantes garantías tener un producto, una planta de producción de energía eléctrica donde está garantizado por Real Decreto la producción. Y bueno, de todos es conocido pues algunos sectores que ha habido de fotovoltaica, de eólica, que yo creo que habréis oído porque está prácticamente todos los días en la prensa. El grupo B1 es el de solar, lo subdivide en 2, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, o termoeléctrica solar, lo que explicó el otro día Valeriano, luego pasaron las fotos, eólica, que ahora se ha subdividido también en 2, la marina y la en tierra,
Luego geotérmica, que está muy poco desarrollada, las hidroeléctricas pequeñitas, las hidroeléctricas grandes, y luego B6, B7 y B8, que son las centrales de biomasa, que empieza a despegar ahora, como lo veréis en un recorte que tengo de un periódico de una compañía española que en una región pues ha empezado a construir 3 plantas de biomasa para generación de energía eléctrica. Aquí, visto ya se despliega aquí el A13. Si os fijáis, estaba el A1, que es cogeneración, el A13, se puede hacer una cogeneración con biomasa, energías renovables. La cogeneración entendida sobre la base del aprovechamiento de la energía térmica o del calor útil, que así se llama en la Directiva 616, que es una directiva de la Unión Europea que fomenta, es un Real Decreto, perdón, el 616, de fomento de la cogeneración, que se ha publicado prácticamente paralelo al 661. Entonces, en la A13 es una cogeneración con biomasa. Si os fijáis, en la B1, en la B6, 7 y 8, perdón, es también una producción de energía eléctrica con biomasa. ¿Qué diferencia hay? Que en la cogeneración, como he dicho antes, es una cogeneración en base al aprovechamiento de calor útil. Hay un complemento por eficiencia térmica. Y aquí es únicamente la producción de energía eléctrica en estas plantas. A mi juicio, pues bueno, como visteis antes en la foto esta de la energía que se pierde, quemar esta biomasa para producir energía eléctrica me parece que es desaprovechar una oportunidad para la biomasa y pagarla prácticamente igual que la cogeneración. Si bien es cierto que la cogeneración tiene un complemento por eficiencia que veremos que es muy pequeño, incluso menor, del orden del 10% más, cuando la energía que se pierde, y más estas centrales que son de pequeña potencia. El otro día he estado en el congreso que ha habido internacional de biomasa, de bioenergía en Valladolid, y había varias ponencias de Endesa, de Iberdrola y varias ponencias de fabricantes de sistemas de estas centrales, y los rendimientos son muy pequeños en estas centrales. Son turbinas pequeñas, son calderas con muchos pasos a veces, y hay rendimientos del orden del 25%. Es decir, que el 75% de la energía se pierde, además de la que se pierde luego en el sistema de transporte. Bueno, pues prácticamente tiene la misma tarifa que esta de cogeneración, la A13. Esto, bueno, yo lo he discutido varias veces con personas del IDAE y demás, y no hacen ningún comentario. Ahí tenéis el combustible de cada uno de ellos. La A13, el caso de cogeneración, lo pone paralelo con el 6, 7 y 8. Y, bien, otra vez ahí veis las dos opciones: ir a una tarifa fija, a una tarifa regulada, o ir al mercado. El mercado en las distintas formas que han explicado anteriormente. Tarifa diaria, el mercado trimestral, que se ha organizado ya 2 veces, contratos bilaterales, con precios de mercado de referencia, que luego valdrían para establecer esta prima de referencia que se le daría al productor si va al mercado. O sea, hay 2 opciones, aunque luego en el mercado se presentan más. Este está sacado de todos los grupos que hay en este Real Decreto, donde podéis ver, pone un límite a la potencia. Como antes ha dicho Alberto, pues claro, hay unos problemas de garantía de potencia, hay unos problemas desearíamos que la curva fuera más plana de la demanda, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se priman estas energías? Pues el propio Real Decreto pone unos límites. Aquí, si lo sumarais, hay del orden de unos 34.000, sin contar la hidráulica, que es el B1 era solar, el B2 es la eólica, B3, B4, me parece que es el B5, B4 y B5. Sin contar la hidráulica hay 34.000 o 35.000 megavatios, si sumáis esto, ¿no? Esto es toda la potencia que se maneja en el 661, y se establecen unos límites. Por ejemplo, el grupo B11, el de fotovoltaica, ya se ha superado. La propia Comisión Nacional de la Energía, en este Real Decreto, en el artículo, bueno, es un Real Decreto, la verdad es que lo estoy pasando con las tablas de las tarifas para que veáis un poco el esquema, pero es un Real Decreto que leérselo es un poquito farragoso, toda la parte que han explicado los anteriores ponentes, ¿no? Entonces pone unos límites a estas potencias. Y el artículo 21 y 22 establece, cuando se llegue a esos límites, cómo los inversores se pueden informar de saber si se llega a este límite o no, y si su inversión va a entrar dentro de este marco regulatorio, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que ha editado hace poco la Comisión Nacional de la Energía, donde se puede ir viendo cómo evoluciona la potencia en cada una de estas categorías.
Bien, este Real Decreto, el 616, que es diferente al anterior, es un Real Decreto de fomento a la cogeneración. La Comisión Europea ha dicho a todos los Estados miembros que en el plazo de un año, y en este Real Decreto así se dice, todos los Estados miembros tienen que presentar el potencial de cogeneración que tienen sobre la base de la demanda de calor útil. Se apoya fuertemente, ¿no?, que se establezca todo el apoyo a las medidas de cogeneración, ¿no?, el apartado A1 de antes. Es un Real Decreto muy cortito ¿no? Y tiene unos anexos donde aclara bien que es todo esto de rendimientos en cogeneración y demás. Bien, visto lo que son primas, es decir, a la producción, cuando tú produces el kilovatio hora es cuando te dan esta prima, bien sea el mercado, como hemos dicho antes, o bien sea la tarifa regulada. Este es otro escenario. Ayudas a la subvención. ¿Quién da estas ayudas? El IDAE establece con todas las comunidades autónomas unos acuerdos y tiene 3 líneas de ayudas. Una línea para energías renovables, una ayuda para eficiencia energética y una ayuda para el ahorro, que es el esquema donde se enfoca normalmente estas tres ayudas. Repito, son ayudas para la inversión, no como las anteriores, que eran a la producción. Entonces, estas son las ayudas, ahí veis, del orden de 27 millones de euros del año 2007 a las comunidades autónomas para las energías renovables. ¿Pero para qué es esto diferente al otro? Aquí no se contempla que produzcan energía eléctrica. Por ejemplo, si alguien en su casa quiere instalar una caldera de biomasa que no produce energía eléctrica, produce la energía térmica para su calefacción o su agua caliente, pues aquí le darían una ayuda a través de su comunidad autónoma. Ahí lo veis, solar térmica, biomasa térmica y solar fotovoltaica aislada en este caso. No sería la del B11 anterior, que era conectada a red. Bueno, estas son las ayudas a cada una de las comunidades. Aquí tenéis incluso hasta el importe firmado, la fecha firma, el convenio que hay con las comunidades. Y esto en cuanto a renovables. En cuanto a ahorro y eficiencia energética, es el E4, ¿no? La estrategia de eficiencia energética, ¿no? Bueno, todas estas son los conceptos. Antes había 3, como hemos visto: la térmica, la biomasa y la fotovoltaica conectada a red. Estos son los conceptos que tienen ayudas, que tienen subvenciones para la eficiencia energética. Pues desde cursos hasta temas de transporte, hasta las bombillas, plan de transporte, programas de ayudas públicas de transformación, auditorías energéticas, plan de movilidad urbana, rehabilitación de la envolvente, edificios, auditorías energéticas, edificios y demás. Programa de ayudas públicas, conducción eficiente de turismo, renovación del parque automovilístico. Estas ayudas, así como las otras eran 27 millones de euros, estas ayudas son del orden de 200 millones de euros. Bueno, ahí lo veis en cada una. Bien, ¿qué otras ayudas hay? También ahora hay subvención, ¿no?, como las del Real Decreto 661. Algunos ayuntamientos, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, pues tiene una ayuda para transformación de cuartos de calderas de carbón a gas, incluso a biomasa, ¿no?, que suele ser del orden del 30 al 40%. Las ayudas antes que os he dicho para tanto el tema de eficiencia energética depende ya cada comunidad autónoma. No lo he traído aquí, son acuerdos y bueno, alguna comunidad autónoma puede dar pues para la biomasa el 40% del valor de la instalación, de las calderas, los alimentadores, en fin, y demás, y otras comunidades autónomas pues el 30%, ¿no? Esto ya cada una tiene su acuerdo. Algunas comunidades autónomas ponen ellas dinero además de que reciben del IDAE y otras pues no. Bien, y ayudas, ¿a qué llamo ayudas indirectas? Pues bueno, son ayudas muy curiosas, ¿no? He encontrado ya varios casos, ¿no? En concreto, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes da un plus a la edificabilidad, que es lo que yo llamo ayudas indirectas, a aquellos promotores que satisfagan la demanda de energías, de las diferentes energías que demanda el edificio, mediante energías renovables. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes prima con un 10% más de edificabilidad si tu sistema de agua caliente, tu sistema de calefacción, tu sistema de aire acondicionado la demanda está satisfecha mediante energías renovables. Bueno, pues los promotores hacen sus cuentas y en algunos casos les interesa. Es una ayuda que digamos no es a la producción, no es al sistema, es en términos de edificabilidad, ¿no? Pero no deja de ser una ayuda. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sin pasar. 5 minutos más. Vale, pues un poquito ahora ver las tecnologías para todo este marco que hemos visto antes, de eólica, de fotovoltaica, en las diferentes formas, de biomasa,
de cogeneración, de las distintas formas, ver un poquito. Por supuesto que hay muchas más, ¿no? He cogido algunas porque, bueno, repasar aquí todas, he cogido un poco novedosas, ¿no? Vamos a hablar de la caldera o la enfriadora de siempre, ¿no? Algunas más novedosas que vamos a verlo. Bueno, los términos de balance, energía primaria, energía eléctrica, como vimos el otro día, ya se comentó con el profesor de Sevilla, ¿no? Y bueno, ver los términos que computa cada una de las energías, hasta en el propio recibo de la luz lo tenéis. El propio Real Decreto 661 obliga a los distribuidores, a los comercializadores, a que en el recibo, en la factura, incluyan cuál es la producción de energía eléctrica con energías renovables, y de hecho yo lo he mirado en el recibo de mi casa, y así viene. Bueno, voy a pasar esto muy rápido. Solar térmica y solar fotovoltaica, ¿no? Bueno, busca la implantación de estas tecnologías de origen renovable y fomentar el ahorro energético a través de medidas de eficiencia. Aquí he hecho un cuadro para que veáis cada una de estas fuentes de producción de energía, un poco el tipo que tiene, la clase que es, con qué puede ir, el estado en que está el desarrollo de la tecnología, si es tecnología nacional o exportada, por ejemplo el caso de Stirling o algo así. Toda la información que hay de esta energía e incluso en algún caso riesgo tecnológico. Los bancos, cuando van a financiar operaciones, pues miran mucho si existe riesgo tecnológico, ¿no? Bien, con algunos detalles más del mismo concepto. Bueno, los temas de fotovoltaica, ya sabéis que como se ha alcanzado la cota esta que decía 371, pues ha salido un borrador de un nuevo Real Decreto para fotovoltaica que saldrá, según el director general, según el secretario general de la Energía, Ignacio Nieto, pues como en 4 o 5 meses, ¿no? Donde ya establece pues 1000 megavatios para parques fotovoltaicos, para huertas solares, que se ha dado en llamar, y 200 megavatios para fija en edificios, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de esto porque supongo que más o menos conocéis. Solar térmica de baja temperatura. Sabéis que esto es obligatorio con el código técnico actual, que está en vigor desde este año, desde marzo. Y bueno, todos los edificios de nueva construcción que demanden agua caliente sanitaria tienen que tener una cobertura 70% la demanda de energía térmica, 20% para solares térmicos. Si pones otras fuentes, el mismo H4 del código técnico que regula esta instalación, si pones biomasa o cogeneración, estás exento de la colocación de estos paneles. Entonces, bueno, un ejercicio que a veces le sea interesante al promotor. Bueno, hay que hacerlo bien todo esto de la solar térmica porque hay mucha experiencia, no hay tanta experiencia, pero en algunas ciudades, como en Barcelona, han tenido que corregir la ordenanza y garantizar que las cosas se hacen bien. Se ponen muchos paneles, pero luego, bueno, pues no es tan eficiente, ¿no? Y también colocar paneles térmicos y fotovoltaicos, pues tiene su coste de energía. Para que os hagáis idea, es conocido que la fotovoltaica tiene una cantidad de energía que cuesta producir cada kilovatio de potencia que se instala, y cuando tú montas un panel fotovoltaico tiene una hipoteca energética, por decirlo así. Durante 6, 7, 8 años, este dato está muy discutido, pues tiene que estar produciendo para amortizar la energía que costó el fabricarle. Ahora se están cambiando y bueno, nuevas tecnologías que aparecerán de multicapa, de capa mucho más fina, una planta que se está haciendo en Orense, el otro día estuve visitándola, muy interesante, en donde la capa será pues del orden de 10 veces menos que la capa fina de silicio de los de ahora, ¿no? Y el coste será del orden de la mitad. Y bueno, hay muchos proyectos en desarrollo. Esta energía térmica, pues igual hay que instalarlo bien. Esto creo que Valeriano el otro día habló de ella, Valeriano Ruiz Hernández, el profesor de la Escuela de Sevilla. Estas fotos son de la PSA, la Plataforma Solar de Almería. Es una pena que no se ponga esta tecnología. Ya lo he visitado, he hablado con las personas que lo llevan la fabricación, que tienen la patente en Europa y en Estados Unidos, y no acaba de entrar esta tecnología en España. Está dentro del grupo de la termoeléctrica solar, o sea, como las centrales estas de disco parabólico, Fresnel y demás. Bueno, yo creo que aquí, pues a veces también este desarrollo, esta introducción debería ser igual subvencionable, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Distintas formas, Valeriano habló el otro día de ellas, incluso para desalación de agua. Bien, algunas tecnologías, no todo es la eólica grande. Por ejemplo, este Real Decreto no recoge la mini eólica.
En Inglaterra, en Holanda, se está instalando bastante, pequeñas potencias de 2 kilovatios, 3, 4, con unas horas equivalentes de 1.500, 2.000, donde, bueno, pues 3 kilovatios por 1.500 son 4.500 kilovatios hora, que es pues vez y media más o menos la energía que consume una vivienda, del orden de 3.500 kilovatios hora la energía eléctrica, ¿no? Se puede poner en muchas zonas, no se recoge ni en código técnico, ni se recoge en el propio Real Decreto 661. Bueno, esta es la eólica que conocéis. Hay un mercado mundial de pequeños aerogeneradores, una de las empresas que más fabrica, ¿no? ¿Qué aplicaciones tienen? Uso doméstico, en telecomunicaciones, bueno, ahí lo ves, la mini eólica, ¿no? Hay equipos, en España todavía no está muy implantado, aunque, bueno, algunas asociaciones como APA ya tiene una sección de mini eólica y divulga esto y hace, pues, de broker, digamos, ante los organismos para que incluyan esta energía y no solo la eólica grande. Distintos sistemas de mini eólica, eje horizontal, 2 modelos de eje vertical y potencias que ya os digo van desde 1, 1,5 hasta 10 kilovatios. Bueno, aquí tenéis algunos fabricantes que hay y es un mercado que sobre todo en Inglaterra y en Holanda está introduciéndose muy rápido. Temas de biomasa, esto es viable totalmente, es increíble como en países como en Suecia, como en Austria, existen más calderas de calefacción con biomasa que con gas y con gasóleo. Países que, como Suecia, que tiene hecho estudios para tener una dependencia mínima del petróleo, basan esto en biomasa. Bueno, alguien podría decir que es que ahí tienen muchos bosques, mucha poda, mucho clareo y en consecuencia tiene este potencial. También lo hay aquí. Nadie recoge un palo, para hablar en sentido de la leña tradicional, ¿no? Y hay muchísimo potencial. Hay estudios hechos de que el orden del 30%, esto a algunos podéis asustar, de la energía primaria se podría satisfacer con biomasa. Hay fabricantes de calderas que llevan más de 40 años fabricando calderas, austriacos, suecos. Nosotros la hemos instalado, aquí tengo algunos edificios, totalmente automático. En Madrid hay del orden de unas 15 o 20 cuartos de calderas a biomasa. La biomasa tiene un coste muy barato, del orden de 2 céntimos de euro kilovatio hora, 2,5, ¿no? Y puede funcionar. Bueno, aquí algunos edificios que hemos hecho, lo paso muy rápido. Edificios de concursos internacionales donde toda la producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente va con biomasa. Este es el centro Saber de Rioja, un centro de congresos, hoteles, palacio, a las afueras de Rioja, donde, os repito, toda la producción va con biomasa. Este es otro edificio, este es un edificio aquí en Madrid, en Soto del Real, donde también toda la producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente va con biomasa. La empresa Acciona, esto es un recorte del periódico de ayer o antes de ayer, hace 3 plantas de producción de energía eléctrica, y ver las potencias, 15-25 en Castilla y León, de producción de energía eléctrica con biomasa. Esto es lo que os decía, que a mi juicio pues es una forma de emplear toda esta biomasa cuando en cogeneración los rendimientos serían pues del orden del 80 y tantos % frente a estos rendimientos que son del orden del 25%. Bien, no voy a hablar de los biocombustibles, que sabéis que es el biodiesel y demás. Bueno, la Unión Europea está apostando decididamente con la directiva de cogeneración y trasladada al derecho español mediante el Real Decreto 616 que os he dicho antes y en el plazo anterior a un año deberá sacar la Administración qué va a hacer con todo el potencial de cogeneración y qué ayudar. Yo supongo que se terminará desligando los 4 reales decretos que había de régimen especial, se terminará desligando la cogeneración de las otras energías renovables. Bueno, ni que decir tiene que conocéis que es el proceso de cogeneración entra una energía que puede ser un combustible, gas, por ejemplo, sale una energía eléctrica y sale una energía térmica y obviamente hay unas pérdidas, ¿no?, de este orden. ¿Cómo son las máquinas? En el caso de motores, cuando hay una potencia al orden de 1 megavatio, 1,5 megavatios, prácticamente es igual la potencia eléctrica y la térmica. Y, por supuesto, es mucho más la térmica o mucho más pequeña la eléctrica para pequeños. La microcogeneración, de distintas formas, se favorece muchísimo porque sabéis que el orden del 50% de la demanda de energía eléctrica está en la edificación y prácticamente no existe demanda en la edificación. Vamos a dar unos brochazos muy rápidos. ¿Cómo nació la cogeneración? Voy sumamente rápido. En el año 90, ya os he dicho que en el 94 salió el primer Real Decreto de régimen especial, la Ley de Sector Eléctrico del 97, pues ya había algo de cogeneración, ¿no? Cayó un poquito, como podéis ver ahí, bueno, no vamos a entrar por qué, el Real Decreto 2818,
incluso posteriormente en el 4.6, la cogeneración no estaba favorecida. Actualmente hay esa potencia. ¿Y qué potenciales hay? Ahí podéis ver que en la industria se puede llegar hasta casi... Esto está fuente del IDAE y esto está por actualizar según el mandato que le dice al Estado español, la Unión Europea, de que actualice y evalúe todo el potencial que hay de cogeneración, ¿no? Pues, efectivamente, ese potencial en la industria ya está instalado, pues como veis, del orden de la mitad. Luego ha penetrado el orden de la mitad, 57, y queda, pues eso, el 43. Pero fijaros, por ejemplo, en el doméstico comercial. Bueno, refino ya sabéis dónde está y tratamiento de lodo ya sabéis dónde está. Prácticamente no ha entrado nada. Es decir, cogeneración está todo por hacer donde se consume la mitad de la energía eléctrica. Allí producimos el calor. Esto, pues por eso os decía que es una pena que se lleva a combustión para generación de energía eléctrica todavía más. ¿Cómo se pasa de donde estamos ahora? Que se ha dicho aquí antes, estamos en 5.000 y pico, 6.000 megavatios ahora, y hay que pasar a los que dice el Real Decreto, si es que se llega, claro, los 9.215. Bueno, pues habrá distintas formas de pasar de una fuente a otra, ¿no? ¿Cuál es el marco legal para la cogeneración? El 661, que ya lo hemos dicho, la directiva esta que es la de cogeneración, código técnico que la apoya muchísimo porque llega a eliminar esto, incluso hay legislación autonómica y local con ayudas y, bueno, para la calificación energética de los edificios le da una categoría más alta. Sabéis que en los edificios hay un Real Decreto de calificación energética donde, bueno, pues le da una letra como a los frigoríficos, lavadoras A, B, C, D. Entonces, con una cogeneración tiene un resultado pues muy bueno. Ya lo he dicho antes, el A1, en su grupo. Pero la cogeneración tienes que aprovechar el calor útil y aprovecharlo y demostrarlo y poner contadores. Si no, la inspección, que sabéis que es las labores que tiene encomendada la Comisión Nacional de Energía, te puede sacar fuera de este marco regulatorio. Pero, ¿qué es esto? Bueno, ahí hay una relación entre el E, que es la energía eléctrica que produces, partido por el balance de energía térmica. El balance de energía, vamos a ver, digamos primaria. Q fue la que entró a la máquina, en términos de energía primaria, kilovatios hora, y el V partido por RF es si yo pasara ese calor útil a energía primaria. Obviamente tendría que dividirlo por un rendimiento. Si yo lo meto en una caldera que tiene un rendimiento del 90%, pues debería dividir eso por 90 y lo pasaría a energía primaria, para hablar en los mismos términos. Entonces, es una energía eléctrica partido por Q, la energía que entró, menos U, el calor útil que aprovechas, V, perdón, partido por esta referencia que es 0,9, porque, bueno, sería para pasar este calor útil, tal. Ahí tenéis lo que significa, es eléctrico, es la energía primaria que entró en el grupo cogenerador, y U es la energía térmica útil, y es un rendimiento que está de 0,9. Haces esa operación, y si tú no aprovechas bien el V, no te va a dar este resultado, y no estás en esta tarifa. Y además, si haces bien y aprovechas todo ese calor útil, tienes un complemento, que se llama el complemento por eficiencia, que aquí está. Este es el mínimo que te decían antes, que lo vimos, con una tecnología o con otra. Aquí sale un número superior a 0 y por un coste de la materia prima, que este coste de la materia prima se publica en el Boletín Oficial del Estado trimestralmente. Por ejemplo, para el gas ahora creo que es 1,9. Por 1,1 que intenta reflejar los costes totales del gas. Bueno, sale un coeficiente que aquí sale un poquito más, porque esto es 1,9, saldría del orden de 1,40 o algo así, que se suma a la tarifa que visteis antes del A1, que era 12. ¿Dónde se aplica? Pues donde haya demanda de calor útil, en hoteles, en hospitales, en centros comerciales sería colocar máquinas de absorción. Bien, un potencial que hay en sectores. ¿Con qué tecnología? Motores alternativos, que bueno, son conocidos, turbinas de gas, turbinas de vapor. Microcogeneración se dice en el Real Decreto 616 para equipos de menos de 30 kilovatios eléctricos. Bueno, los fabricantes de esto creo que los conocéis todos. Ya voy acabando. Hay que hacer una simulación de la demanda de calor útil en el edificio, muy importante. Nadie va, como se valora el recurso eólico, el recurso fotovoltaico, hay que valorar el recurso, la demanda de energía térmica de ese edificio para que te encaje la inversión. Eso pasa obligatoriamente por una simulación de la demanda. Hora a hora, las 8.760 horas, y saber las horas equivalentes, al igual que la producción, pero aquí en demanda, en consumo. Esto es muy importante. Si no se hace bien, pues nadie va a ver clara la inversión. Aquí serían los resultados de las 8.760 horas, que son las que tiene el año, y según cómo sitúes el equipo, pues te sale la inversión. Hay que hacer una hidráulica, por supuesto, unos esquemas. Bien, este es en balances monetarios, máquina de cogeneración. Paso esto súper rápido. Otras tecnologías, microturbinas. En Estados Unidos se instalan muchísimas microturbinas y en Europa se empiezan a instalar.
tiene una eficiencia similar a los motores de cogeneración y es el mismo concepto. Bueno, aquí hay un concepto arriba la central, un esquema de un modelo que es el modelo termoeléctrico que está en todo el mundo de producción de energía eléctrica con los combustibles, pues el uranio, el petróleo, el carbón, el gas natural, que produce electricidad y esa electricidad la traemos mediante las líneas, sabe muy bien Alberto, la red eléctrica, y cuando llegamos aquí hay un rendimiento de este orden, bueno, de este orden he dicho, y puede tener estas pérdidas. Con unas microturbinas entra esta energía en gas, produce esta energía térmica que la aprovechamos, como he dicho antes, y tiene este aprovechamiento en térmica y en eléctrica. Aquí solo traíamos eléctrica. Pilas de combustible, bueno, ya estuvo aquí el presidente de la Asociación de las distintas tecnologías que hay, para las distintas aplicaciones. Sabéis que hay, pues lo mismo, es una cogeneración. Aquí puede producir mucha más energía eléctrica en porcentaje que energía térmica. Acabo ya. Aquí tenía las distintas tecnologías y el impacto en emisiones de CO2. Las pilas de combustible, ahí lo veis, los ciclos combinados, cogeneración, microturbinas. Microturbinas, esta es una microturbina de Carrier, que ahora estamos instalando una, donde traes de una caldera vapor, una caldera biomasa, esta es la turbina, los álabes, y generas una energía eléctrica y con una extracción puedes mover una máquina de absorción y tener aquí agua caliente o calefacción. Eficiencias del orden de 85 y 90 en el balance sobre energía primaria frente a las otras. Un motor Stirling es un motor que le insertas en una caldera de calefacción, este es el quemador o el hogar, si es con biomasa, esto parece que es con biomasa, pasa por aquí, insertas aquí, el motor Stirling ya sabéis que es de foco exterior, no es de combustión interna, de combustión externa, y genera una energía eléctrica y aprovechas la energía térmica. Muy bien. Todo esto, hay una figura que es el gestor energético integral, aquel que aborda la inversión, la financiación, que es, bueno, pues bastante interesante para llevar a cabo estas inversiones, porque si no, en el modelo tradicional de cómo se entienden estas instalaciones, con la propiedad, pues convertir al hotelero en un productor de energía eléctrica, pues te dice que no, que él vende habitaciones, ¿no? Entonces, hay otro esquema que es con gestor energético. Aquí está un poco qué es lo que hace. Bueno, no quisiera antes... Hay un libro que me ha apasionado, El desarrollo sostenible de María Novo, que es un libro, bueno, pues que la sostenibilidad no es algo solo de la energía, ni de la edificación, ni estos temas que abordamos. La sostenibilidad es algo global que aborda todas las labores que hace la sociedad en todos los términos diarios, tanto económicos como sociales, como políticos, como de relaciones norte-sur en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Y es un libro que a mí me ha apasionado, ¿no? Se ha publicado este año y el otro, El reto energético, es el libro de Valeriano. Pues muchas gracias. Disculpa.